Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Con frío o con calor? Pues están bien. Lo importante es que estamos aquí, ¿verdad? Eso es lo más importante, que venimos a aprender un poco más acerca de la palabra del Señor y de su voluntad para con nuestras vidas. ¿Sí quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿O ya están bien con lo que saben? Dicen, no, yo ya conozco la voluntad de Dios para mi vida. Que viva su palabra. Sí, pero hay que escarbarle, ¿verdad? Es como un tesoro que está escondido, que hay que escarbarle más y más. Pues bien, le invito a mi hermano a que abra su Biblia en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. ¿Ya lo tienes? Bien, pues vamos a hacer una oración antes de leer ahí esa escritura. Te invito a que cierres tus ojos y adoremos al Señor en reverencia. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, agradecidos porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos sostienes, tú nos sustentas, tú nos fortaleces y nos afirmas cada día en tu palabra y a través de tu palabra, Señor. Estamos aquí para escuchar y atender tu voz a través de tu palabra, que nos llamas, que nos invitas, Señor, una y otra vez a someternos a ti, Señor. Ayúdanos para que podamos ser capaces de darte la respuesta, esa respuesta que tú esperas de mi vida, de mi corazón, como hombre, como mujer, para que en todas las cosas pueda ser agradable delante de ti y podamos así, Señor, hacer tu voluntad que es buena, es agradable y es perfecta para nosotros como tus hijos, la cual queremos conocer y conocerla para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que me des de tu gracia, de tu sabiduría y que tu Espíritu Santo me guíe en todas las cosas para poder hablar siempre conforme a tu palabra, que es la verdad. Te damos gracias y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ya tiene la cita ahí, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Vamos a leerla primero en la Reina Valera. En este capítulo, bueno, el apóstol Pablo hace una exhortación a los tesalonicenses, pero ya de una manera más práctica y directa. En este capítulo 4 les comienza a decir de todo aquello que se tienen que alejar, todo aquello que tienen que huir o desechar. Y dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué, mi hermano? Santificación. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese punto. Yo lo voy a leer en otra versión. Esta es la versión Nueva Biblia Latinoamericana y dice así: porque Dios no nos ha llamado a impureza. ¿Sí sabes lo que es algo impuro? ¿Te gusta comer cosas impuras? ¿Una lechuga sin desinfectar te la comerías? ¿Alguien se la comería? No, ¿verdad? Es ilógico, nos podemos enfermar. Dice, Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. A vivir en santificación. Y te voy a platicar una ilustración. Quiero que pongas mucha atención. Imagina que estás cómodamente trabajando. ¿Cuántos trabajan? Bien. Estás cómodamente trabajando, sea con tus manos, en la computadora o en una máquina o cargando cosas, o bien estudiando algo en un escritorio. ¿Cuántos se han sentado en un escritorio? Pues ahorita están en un escritorio, ¿verdad? Tienen mesa enfrente. Y bueno, como todo buen cristiano, ¿qué tienes a un lado de ti? ¿Tu tacita de qué? De café. Bueno, para los que no tomen café, pues té, ¿verdad? O lo que sea.
con o sin azúcar, cada quien decide. Pero de repente, mi hermano, y sin querer, un movimiento que hiciste provoca que tumbes la taza, derramando prácticamente todo el café sobre ti. Tu camisa, tu pantalón, la mesa, el piso, la silla. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Se siente feo, ¿verdad? Bueno, cuando sucede eso tienes dos opciones. Número uno, bueno, te das cuenta de que estás todo empapado y manchado de café caliente. Hay café en la mesa, en el piso y en la silla. Pero sin mayor preocupación vas por más café, te vuelves a servir, vas a sentarte y continúas en lo que estabas. Esa es tu primera opción. La segunda opción es igual. Te das cuenta de que estás empapado y manchado de café caliente, hay café en la mesa, en el piso, en la silla, pero ahora te levantas, corres por un trapo limpio y comienzas a limpiar aquello que está lleno de café. Te das un baño y te pones ropa limpia para así poder regresar todo a la condición en la que estaba antes. ¿Cómo estaba antes de la derramada de café? Limpio, seco. Bueno, yo te pregunto, ¿qué es lo que hiciste o harías tú en ese momento? Yo, mi hermano, hice la segunda, porque me pasó ayer eso. Y justamente ahí, cuando me sucede esto, que se me derrama el café, pues termino todo empapado, literal, y me levanto corriendo por el trapo y en ese momento, pues se me vino el ejemplo, ¿no? Para aplicarlo a este tema de la santificación. Entre más rápido reaccione uno, es más fácil limpiarlo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si yo me hubiera quedado así con el café todo pegajoso? Pues hubiera estado incómodo, ¿no? Ay, huele a café, qué rico. Sí, pero estaba calientito. Bueno, mi hermano, esto nos puede suceder a todos. Que por alguna razón nos manchemos o nos ensuciemos nuestra ropa o zapatos. Y la reacción natural e inmediata, ¿qué es? Cuando te pisan tus zapatos nuevos, ¿qué haces? Ah, no pasa nada, no, písalo otra vez. Te faltó el otro, mira, y le pones el otro, ¿verdad? ¿Haces eso? No, luego hasta con babita, ¿verdad? Y no importa que me vean, pero limpias tus tenis. La reacción natural e inmediata, ¿qué es? Quererte limpiar, ¿cierto? Yo soy de las personas que cuando tengo las manos sucias, de repente como que llega la desesperación y, ay, ya quiero limpiarme las manos. ¿Alguien le pasa eso o nomás a mí? Yo soy un loco desquiciado por la limpieza. No, se crean. No, pero pasa, ¿verdad? De repente traes alguna sensación de suciedad y pues no puedes agarrar nada más porque traes las manos sucias. Es una condición natural de nosotros como seres humanos. La reacción es quererlo limpiar lo antes posible o incluso cambiarte por completo la ropa, que fue lo que yo hice. Hago una pregunta. ¿Reaccionaremos igual, así de diligentes, de rápidos para limpiarnos, cuando se trate de alguna mancha o suciedad, pero provocada por el pecado? Medita en esa pregunta. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Nos mancha, nos ensucia. ¿Y qué hay que hacer cuando te ensucias? Pues limpiarte. Y yo te pregunto, ¿te ensucias? No solamente en tu ropa, ¿verdad? ¿Dónde más nos ensuciamos? En la mente, en los pensamientos, en las intenciones, en el corazón, en las cosas que ven nuestros ojos, en las cosas que escuchamos, en las cosas que decimos, en las cosas que hacen nuestras manos. Todo tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Recordemos que Dios nos ha dado una nueva vestimenta, ¿sí lo sabías? La cual debemos mantener, ¿cómo? ¿Cómo crees que debemos mantener la vestimenta que Dios nos dio? ¿Sucia o limpia? ¿Cada cuándo lavas tu ropa? No, mi hermano, ya mi ropa se para sola. Ya no hay necesidad de lavarla, ya llego y hasta se pone solita. No, mi hermano, tenemos que mantenerla limpia y sin mancha. Alguno dirá,
oye, ¿y hay algún detergente espiritual? Sí, sí hay, pero no lo venden en la tienda, como el que compras para lavar tu ropa. Ahorita vamos a ver cuál es ese detergente que puede limpiar nuestras vidas. Porque mi hermano, la santidad, repite conmigo, santidad es un fruto sumamente valioso delante de Dios. Es el inicio de una vida plena delante del Señor y una vida agradable delante de Dios. Más adelante vamos a ver algún pasaje donde nos da un poquito de contexto en cómo esta santidad era demandada desde el Antiguo Testamento. Efesios 4:24, vamos a leer esa porción de la Escritura. Efesios 4:24, acompáñame ahí. Esta Escritura nos confirma lo que yo te estoy diciendo acerca de la vestimenta. Si tú has nacido de nuevo, bueno, ten por seguro de que tú tienes esta vestimenta sobre tu vida. Dice Efesios 4:24, yo lo leo en la versión Dios habla hoy. Y revestirse, dice así esta versión. Es decir, ponerse, usar y portar. ¿Qué? De la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. Y fíjate algo, mi hermano, esa vestimenta se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Es decir, mi hermano, que la vestimenta que tú y yo ahora portamos a causa de la gracia de Dios, de su perdón, de su misericordia, pues bueno, es una vestimenta que se tiene que distinguir. Se tiene que notar que somos cristianos, en otras palabras, para que mejor me entiendas. En tu trabajo tienen que notar que eres cristiano, que traes una vestimenta diferente a la que el mundo trae. En tu casa tienen que notar esa vestimenta que tú traes. Se tiene que distinguir. Y bueno, este llamado a la santificación, el cual veíamos ahí en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, este es un llamado para todos. Di todos. Pero para todos aquellos que han decidido entregar y rendir su vida al Señor por medio de la fe en su sacrificio. Pues ahora nuestras vidas, mi hermano y mi hermana, tienen que ser aquello que tú y yo ofrecemos a Dios. Ya no por medio de un sacrificio de muerte como lo era antes. Anteriormente eran necesarios los sacrificios ¿de quién? De animalitos, carneros, corderitos, palomas, toros. Animales en sustitución de aquel que pecó. Debía de haber derramamiento de sangre, si recuerdas. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, no hay pago por los pecados. Pero ahora, mi hermano, como Cristo ya murió, Cristo ya derramó su sangre por ti y por mí, ahora ya no hay necesidad de que tú y yo vayamos y derramemos otro cordero más. Porque Jesús es nuestro cordero. Aquel cordero que fue inmolado en lugar de ¿quién? De ti y de mí. Por lo tanto, mi hermano, ahora tú y yo podemos no solamente vivir para Dios, sino también ser un sacrificio vivo para Dios. Ya Dios no te va a demandar que derrames sangre para agradarlo a Él, sino ahora el Señor quiere que tu vida y mi vida sean un sacrificio vivo delante del Señor. Es decir, ¿qué significa que sea un sacrificio vivo? ¿Habla de que te estés flagelando todo el tiempo? ¿O de que estés padeciendo y sufriendo y eso es ser un sacrificio vivo? No, mi hermano. Ese es un mal concepto que tiene la iglesia tradicional. Lo que significa hacer un sacrificio vivo delante del Señor es simplemente dedica tu vida para agradar a Dios en todas las cosas y en todas las áreas de tu vida. ¿Qué es? Dedica tu vida. Y el dedicar tu vida, mi hermano, habla de que tienes que estar enfocado en algo. Y la escritura, mi hermano, está llena de llamados. Vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Estos llamados que vemos en la Escritura claramente son para todos los que somos hijos de Dios. Esta palabra llamado viene del griego kaleo, con K, que significa convocar. Significa decirle a una persona que venga. Llamar para una tarea en específico o simplemente invitar a alguien. ¿Tú has invitado a alguien a tu casa? ¿Sí? ¿O no? ¿Y cómo le haces? ¿Por telepatía? Te le quedas viendo y dices, te invito a mi casa. Tú estás pensando, te voy a invitar a mi casa. No, no quiere venir y ya te vas. Oye, ¿qué no le ibas a invitar? Sí, pero pues lo invité, pero no me contestó. ¿Es correcto hacer eso? ¿Es posible hacer eso? Pues no, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Dice, al contrario, vivan de una manera completamente santa. Dice esta versión, Dios habla hoy. Vivan de una manera completamente santa. Dice, porque Dios, ¿qué dice ahí? Que los llamó, es santo. ¿Quién nos llamó? ¿Y cómo es Dios? Santo. Entonces, dice el versículo 16, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Nosotros podemos llegar a ser santos o a participar de la santidad porque Dios es santo. Si Dios no fuera santo, mi hermano, primeramente no fuera Dios y por lo tanto no pudiéramos nosotros participar de esa santidad. Pero la santidad de Dios es un atributo que Él tiene y nos permite participar de esa santidad, de esa purificación, porque Él es puro, Él es sin pecado, sin mancha. Entonces, este llamado, mi hermano, es de parte de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Y a qué te llamó Dios, mi hermano? A ser santo. Obviamente hay muchos otros llamados en la Escritura, ahorita vamos a ver algunos, pero específicamente el tema de hoy es, Dios te llamó a que fueras santo, a que te santifiques y no vivas en la inmundicia, que es lo opuesto a la santidad. Para entender un poquito más el tema del llamado, ¿qué haces cuando te llama alguien a tu teléfono para invitarte a comer o a pasear? Amiga, amigo, vamos al cine. ¿Qué haces? No, gracias. Consíguete otro amigo. ¿Así eres? No, ¿verdad? ¿Contestas? Dices, ay, otra vez este amigo. Te invito al cine. Ay, no, sí, amigo. Espero que no haya de esos aquí, ¿verdad? De esos amigos. Contestas, escuchas la invitación que te hace y tú decides aceptarla o qué, o rechazarla. Decides atenderla o ignorarla. En Cristo, mi hermano, pasa lo mismo. Al exponernos tú y yo al espejo de la palabra, ¿verdad? Como ya veíamos el domingo, nuestro hermano Abraham nos hablaba de la importancia de reflejarnos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nos exponemos al espejo de la palabra que nos muestra nuestra condición, es como si el Señor mismo nos estuviera llamando o nos estuviera invitando a hacer aquello que estamos leyendo. Pero también va a haber momentos y va a haber partes en la Escritura en el que el Señor te va a invitar a evitar estas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo? Las malas costumbres o las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Será sabio atenderlo? Claramente sí, es un llamado de Dios ahí. Cuida tus amistades, con quién te juntas. La vida cristiana es un llamado continuo al deber. ¿Sí sabes lo que es un deber? ¿O vamos desde abajo? ¿El deber qué es? ¿O un deber? Cuando tú entras a un trabajo, ¿qué te dicen? Tus deberes, ¿no? No te dicen tus derechos
sin antes decirte que tus obligaciones. ¿Sí saben de lo que estoy hablando o no trabaja nadie aquí? ¿Sí saben? A ver, ¿sí están o no? ¿Sí levantan la mano? A ver, ¿sí? Bueno, despierten, hermanos, despierten. Tómale el cafecito. Un deber, mi hermano, es algo que tú debes hacer. Otro no lo puede hacer por ti. Yo pregunto, ¿en tu trabajo alguien más lo puede hacer por ti? Pues si le pagas y te mochas con tu sueldo, pues tal vez, ¿no? Va a decir, pues nos acomodamos. Pero mi hermano, en la vida cristiana es imposible pagar tú a alguien más para que viva o sea santo por ti. ¿Qué es un deber? Bueno, es una obligación, es una responsabilidad, es un compromiso. Y como cristianos tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con la iglesia. Tenemos un compromiso con los de allá afuera. ¿Sí sabías? Yo pensé que nomás con los de la iglesia me tenía que portar bien. No, mi hermano, somos cristianos aquí y en China. Si no vas a China, no te preocupes. Pero tienes que ser cristiano. Dios está llamando continuamente al cristiano. Siempre, siempre, grábatelo bien, mi hermano. Dios siempre te va a estar llamando a hacer algo o a trabajar en algo. ¿Sí sabías? Dios nunca te va a decir, no te preocupes, descansa ahorita de ser cristiano. Tómate tus 5 minutos. El Señor nunca te va a decir eso, o nunca vamos a ver eso en la palabra de Dios. Claro está, hay tiempo para todo. Pero ese tiempo también está sujeto a nosotros querer hacer la voluntad. ¿Cuándo? En todo tiempo. Somos llamados a ser mansos, a ser humildes, a ser pacificadores, al compañerismo, al amor, a las buenas obras. Fuimos llamados por Dios a una esperanza y a una libertad, la cual dice la palabra de Dios que usemos bien esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Porque si hacemos mal uso, mi hermano, de la libertad, ¿en qué se convierte? ¿Sí sabías? ¿Sí sabes en qué se convierte? En libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No hay sujeción a Dios. Y mi hermano, la santidad está totalmente alejada de eso. Tenemos una libertad como cristianos, ¿cierto? Pero claramente nos marcó los límites de esa libertad. Está en nosotros si hacemos caso al llamado de Dios que vemos en la palabra o si lo rechazamos totalmente. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Ahí un poco atrás de Efesios. 1 Corintios 1, verso 2. Dice, es el saludo inicial del apóstol Pablo a la carta. Y después de presentarse él, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Y cómo se refiere? A los santificados en Cristo Jesús. O dicho de otro modo, por Cristo Jesús es que ustedes son santificados. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mi hermano, si te vas a otra iglesia donde se habla la palabra de Dios pura y sin quitarle y sin añadirle, vas a encontrar esta misma palabra. Sean santos, el llamado es el mismo aquí y en cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios. Somos llamados a ser santos. Esta palabra santo habla de estar consagrado, de mantenerte puro, de vivir dedicado, pero también habla de estar separado de algo literalmente. Y la Escritura nos llama, mi hermano, a separarnos del mundo. ¿Para qué? Para poder consagrarnos a Dios. Recuerden, la palabra consagración significa dedicarse o enfocar mi vida en agradar a Dios. Eso es consagrarte. Esta santidad, escúchame bien aquí, mi hermano, esta santidad a la que tú y yo estamos llamados y en la que Dios nos hizo participar a través de Cristo,
más que a una situación, se refiere a la dirección en la que se dirige nuestra vida. Porque tú pudieras ir por la vida diciendo que eres santo, pero no hacer nada por añadir santidad a tu vida. Más bien, la condición de ser santos delante de Dios, o el llamado a ser santos, habla de la dirección a la que se tiene que dirigir tu vida. Y cuando hablo dirección a la que se tiene que dirigir tu vida, hablo de que tu mente, tu mirada, tus emociones, tu corazón, tus sentidos, todo lo que tú eres tiene que estar dirigido y enfocado ¿en qué? Pues agradar a Dios. De esa manera, mi hermano, tú vas a poder participar cada vez más de la santidad que Dios demanda de ti y de mí. La vida del cristiano se dirige a Dios, vive con Dios y para Dios. ¿Por qué? Porque sabe que en un futuro verá a Dios. ¿Sí sabes que vamos a ver al Señor cara a cara? Y un versículo más adelante que vamos a leer, ya lo adelanté un poco, pero dice que sin santidad nadie le podrá ver. Y santidad no nada más es vivir apartado del mundo, porque bien alguien pudiera decir, no, voy y me encierro en una casa abandonada y ahí voy a poder ser santo. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero no, mi hermano, ese no es el llamado que Dios nos hace, a alejarnos de todo. Algunos piensan que es necesario salir o alejarse de este mundo, pero de manera literal, para ser santos delante de Dios. ¿Tú llegaste a pensar eso? Bueno, créeme que hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas corrientes de pensamiento que eso creen. Por eso tenemos a los monjes tibetanos, ¿verdad? ¿Sí los conocen? Son monjes o personas, mayormente en la parte oriental del mundo, Oriente Medio, muchos asiáticos, muchos, ¿cómo se llaman? Los árabes. Hay muchas personas que se dedican o hacen este voto de dedicación a Dios. ¿Qué hacen? Se van a las montañas, construyen casas alejadas de la sociedad y se visten con mantos, comen de la naturaleza y hacen ciertas cosas pensando que así van a poder vivir en santidad para agradar a Dios. Pero mi hermano, lo que el Señor nos llama a través de su palabra no es de manera literal a alejarnos del mundo o apartarnos del mundo, porque es algo imposible. Si tú quieres salir del mundo, ¿qué tienes que hacer? Pues morirte. Tienes que terminar tu vida para poder salir de este mundo. Porque aunque te vayas a Marte, ¿de qué te va a beneficiar? Si el mundo y todo aquello que Dios reprueba y va en contra de su santidad, se encuentra en nuestra vieja naturaleza. ¿Sí sabías que todavía hay una vieja naturaleza en ti? Bueno, por eso dice la Escritura ahí en Colosenses 3:10, acompáñame a leerlo, que Dios no te pide que te alejes de todo para que puedas participar de la santidad. Dios nos reviste. Habla de que nos pone ropas nuevas, pero la ropa vieja, mi hermano, ¿dónde crees que está? Ahí sigue. Vamos a leer Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Esta palabra renovando habla de irse transformando o mejorando. Por lo tanto, esa vestimenta a la que vimos en la palabra de Dios, la cual nos tiene que distinguir como hijos de Dios, ¿qué tiene que pasar con esa vestimenta? Tiene que irse renovando. Pero habla de que no tienes que estarte poniendo una nueva cada vez. No, la misma que Dios ya te puso, tienes que irla mejorando. Esto habla de perfeccionar, madurar la santidad en ti. Porque cuando llegamos al Señor, mi hermano, yo te pregunto, ¿entregaste tu vida al Señor? ¿Te rendiste a Él en arrepentimiento?
Le dijiste, Señor, perdóname mis pecados, hazme tu hijo, permíteme nacer de nuevo. Naciste de nuevo, automáticamente fuiste sin mancha. Bueno, obviamente Dios perdonó tus pecados, pero ya dejaste de pecar, ¿no, verdad? Seguimos batallando con una naturaleza que está inclinada al pecado. Por eso el Señor dice, renueva tu mente, transfórmate, no te quedes en el nivel donde estás. Para esto, mis hermanos, para poder entender esto de por qué no tenemos que salir del mundo o alejarnos del mundo, Jesús fue claro cuando dijo al Padre, ahí en Juan 17, no lo vamos a buscar. Jesús en su oración le decía al Padre, no te ruego que los saques del mundo. ¿Por qué pues entonces muchos quieren alejarse del mundo? Del mundo hablo a las personas, al sistema de este mundo. Porque si sabías que estas personas que yo comentaba, monjes que se van lejos de la sociedad, no usan celulares, no usan tarjetas de crédito, no usan nada que tenga que ver con el sistema político, económico del mundo. ¿Sí sabías? Porque dicen, no, es que eso me va a manchar. Yo te pregunto, ¿usar una tarjeta de crédito te hace pecar? ¿O te mancha? Pues no. Hay que saberla usar sabiamente, ¿verdad? También. No solamente es tenerla. Dijo Jesús, no te ruego que los saques del mundo, que te los lleves a otro lugar, sino que los guardes del mal. Nunca nos dijo que nos alejáramos de las personas o nos fuéramos a otro planeta, sino que es la presencia de Dios en nosotros la que nos conservaría y guardaría de todo aquello que este mundo quiere producir en nosotros. Este mundo te va a querer acechar, o más bien te acecha con el propósito de hacerte caer. ¿Sí sabías? Dice la Escritura que nuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, hambriento, buscando a quien devorar. Mi hermano, te está buscando a ti, de manera individual, en tu casa, cuando estás solo, en el trabajo, cuando se te presentan oportunidades para hacer una mala jugada. Ahí está el diablo queriéndote acechar y diciéndote al oído, no pasa nada. Hay muchas personas que yo he escuchado que van con algunos de los pastores y le dicen, pastor, es que yo ya no aguanto en mi trabajo. Bueno, ¿y por qué? Ayúdeme a orar para que Dios me dé un nuevo trabajo. Ok, ¿y cuál es el motivo? Es que viera, pastor, en mi trabajo hay puros que se mete uno con la mujer del otro, y hay homosexuales, y hay el que roba al jefe y se roba de la caja chic. Bueno, de todo. Ah, ok. ¿Y crees que si te cambias a otro no vas a encontrar lo mismo? Más bien, Dios te quiere ahí con un propósito. No te dice que te apartes de todas esas gentes, porque Jesucristo nos llamó a ser sal y a ser luz. ¿En dónde? No encerrados en nuestras casas trabajando home office todo el día ahí bien a gusto. Que bueno, si tienes ese trabajo, qué padre. Pero fíjate, yo he sabido de personas que han trabajado ahí en home office, que llevan creo que 3 años, y dicen, estoy harto. Estoy harto de estar encerrado en mi casa. A tal grado de que tuvieron que tener ayuda psicológica para poderse recuperar. ¿Te imaginas? Claramente cuenta mucho la cuestión emocional, espiritual, para caer en una condición así. Pero mi hermano, no pidas al Señor que te cambie de trabajo porque viste una inmoralidad ahí, o que dijeron una grosería. Está peor en muchos otros lados, probablemente. Más bien pide al Señor sabiduría para que tú te puedas guardar ahí en ese lugar. ¿En qué? En santidad. Jesús dijo, no te ruego que los saques de ese trabajo donde están, del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra del Señor, mi hermano, nos dice que el Señor es fiel y Él es poderoso para afirmarnos y guardarnos de todo mal donde estemos. ¿Sí sabías? Para esto, mi hermano,
tenemos que tener algo tú y yo siempre en mente, que el llamado, la invitación que hemos recibido de parte del Señor, que es dedicar y dirigir nuestra vida, apartarnos de todo aquello que nos ensucia, es que si llegamos a mancharnos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si llegas a tirar una taza y te manchas, hablando metafóricamente, ¿qué tienes que hacer? Quedarte y, ay, mira, me manché, y ir por la vida manchado. Mira, es que me tiré la taza de café y mira, estoy bien sucio. Te va a ver con ojos de ira. No, mi hermano, el Señor siempre está con sus brazos extendidos, así como murió en la cruz, para aceptarnos y volvernos a santa. Y fíjate lo que dice a continuación, mi hermano. No lo hizo porque lo merecía, que el pago que el Señor ya hizo por ti. ¿Cómo podemos llegar a menospreciar el costoso valor que es la salvación? Es cuando rebajamos la santidad de Dios. De muchas formas lo podemos hacer, más adelante lo vamos a ver. Dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia, que es su favor inmerecido por medio de Cristo Jesús. Mi hermano, si hoy podemos aprender a cómo ser santos, es por la gracia de Dios. No es porque te hayas portado bien en el kinder, sino porque su gracia, cuando abundó el pecado en este mundo, en nuestras vidas, dice que sobreabundó su gracia, es decir, su gracia fue aún mayor que el pecado. Por lo tanto, ahora podemos tú y yo participar de esa salvación y de ese llamado. ¿Un llamado a qué? A la santificación. ¿Cuántas veces te bañas al día, mi hermano? Pues mínimo una, ¿no? Ahorita con este calor tal vez dices, no, pues 2. O desayuno, comida y cena, parejo. Desayunando y bañándote. Ahorita con el calor se presta a bañarte en la mañana y en la noche, ¿no? Tal vez. Pero mi hermano, ¿por qué no acostumbramos a hacer lo mismo en el corazón? Porque eso es parte de la santidad. Que cuando te manches, ay, Señor, perdóname. Padre, perdóname por este pensamiento. Ayúdame, límpiame. No te esperes hasta que te mandan al profeta Natán. Porque muchas veces somos tardos para pedirle perdón al Señor. No olvidemos también que Jesús, después del Padre Nuestro, ahí en Mateo, dice que si nosotros no perdonamos, si es que nos ofenden, pues tampoco el Señor nos va a perdonar. Y si no confesamos nosotros nuestros pecados, Él tampoco nos los va a perdonar. Por lo tanto, tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. El hombre que se ha consagrado al Señor no es el que se limita a apartarse del mal. Es aquel que, aunque vive aquí en este mundo, lleno de maldad, bueno, se esfuerza por vivir en la voluntad de Dios. Y ya vimos el pasaje que leímos al inicio, el versículo 3 del capítulo 4, dice que la voluntad del Señor, ¿qué es? Nuestra santificación. Por lo tanto, en eso tú te tienes que enfocar. Y el hablar de santificación, mi hermano, habla de algo continuo. Algo que tienes que hacerlo ¿cada cuándo? Pues todo el tiempo. No te puedes dar el lujo de decir, hoy no voy a santificarme. Hasta mañana, que es viernes. Tenemos que entender algo muy importante, mi hermano. Nosotros que somos el pueblo de Dios, ahí tú lo puedes constatar en 2 de Pedro 3:9, que ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. Nación santa habla de que hemos sido apartados, hemos sido separados
para ser santificados. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Bueno, no es lo mismo hablar de nuestra posición delante de Dios como santos, apartados del mal, y hablar de nuestra responsabilidad delante de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí lo alcanzas a entender? Dios nos apartó para Él, para que vivamos para Él, dedicados y consagrados para Él. ¿Hasta aquí estamos bien? Él ya nos apartó para Él. Nos trasladó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y hemos sido hechos justos por causa de la obra de Cristo. Eso habla de nuestra posición de santidad. Somos santos delante de Dios. Pero ya una vez que hemos sido apartados, ahora Dios nos llama y nos invita a buscar, a seguir y a esforzarnos por santificarnos. Eso ya es tu responsabilidad. Dios ya hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Murió en la cruz, entregó su vida, y el que crea en Él dice que va a ser apartado para Él. Pero ahora Dios nos llama y nos invita a esforzarnos por santificarnos, es decir, por mantenernos en un estado de continua pureza en todo nuestro ser. Cuando tú compras una botella de agua natural en la tienda, ¿qué es lo que dice la publicidad de la etiqueta? Agua 100%, ¿qué? Pura. Hasta hay una marca, ¿no? Pura. Si dijera 80% pura, ¿qué haces? ¿Te la tomas? ¿Alguien se la tomaría? Para ahorita pasarle la botella. Aquí la traigo. No se crea. Le echamos tierrita y ya. Claramente no te la tomarías porque dices, bueno, yo no sé qué traiga. Bueno, mi hermano, he aplicado este principio en otros momentos, hablando de cómo nosotros queremos que Dios nos use, pero estamos al 80% de pureza. ¿Dios cómo quiere verte? 100% puro. Pero a veces traemos manchitas, ¿verdad? Que no se ven tal vez a simple vista. Las traemos aquí dentro de la bolsa del pantalón y no se ven. Es decir, traemos cosas en el corazón que no se ven a simple vista. Y andamos al 80, al 90, al 70% de pureza. ¿Y qué pasa? Ay, Señor, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Mi hermano, la santificación es un estado, es decir, un estado de continua pureza en todo tu ser. Cada quien sabe con las cosas que batalla, ¿cierto? Cada quien sabe. Yo no voy a decir en qué batalla mi hermano acá, mi hermana acá. Nadie. Dios sabe, el enemigo sabe con las cosas que batallamos. Por eso, en las cosas que tú sepas, en las que tú batallas, mi hermano, pues tienes que tener mayor cuidado. Tienes que aumentarle cloro ahí. ¿Sí me doy a entender? Dale una ración doble de cloro para que se limpie aún más. Hebreos 12:14, es el pasaje que les comentaba, que lo había adelantado, y dice así: seguid o sigan la paz con todos, ¿y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién va a ver al Señor sin santidad? Nadie. Es una condición necesaria para ver al Señor. Ay, bueno, pues me espero hasta que me muera para morir en santidad y verlo ahora sí. No, mi hermano. La santidad se trabaja desde hoy. Porque tú no sabes si mañana vas a morir y ya no tuviste oportunidad de santificarte. Es decir, de procurar una mayor santidad delante del Señor. Santos ya somos delante del Señor. Pero lo que Dios nos llama es a seguir, a procurar, a buscar y a practicar la santidad todos los días de nuestra vida. La santidad que Dios espera ver en nosotros va sumamente ligada al término de consagración que ya les mencionaba al inicio. Habla de aquella persona u objeto que es separado y apartado para el servicio exclusivo al Señor.
Anteriormente, los primogénitos de los hombres y de los animales, tú lo has leído ahí en Levítico, ¿verdad? ¿Eran qué? Consagrados. ¿Para quién? Para Dios. La tribu de Leví fue consagrada para Dios. El profeta Samuel fue consagrado para Dios. ¿Y qué hizo toda su vida el profeta Samuel? Se dedicó a servir a Dios. Del mismo modo, hoy nuestra vida entera, lo cual incluye todos nuestros miembros. ¿Y cuáles son tus miembros? Tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, tu mente, tus pensamientos, tus emociones. Todo lo que eres tú, lo debemos dedicar exclusivamente para Dios. Romanos capítulo 6, verso 13, vamos ahí. Es un pasaje clave en este tema de la santificación. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Porque eso hacíamos antes tú y yo. Usábamos nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para servir al pecado. Éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, era lo único que sabíamos hacer, servir al pecado. Y sigue diciendo el pasaje: en cambio, entréguense completamente a Dios. Es decir, conságrate. ¿De qué manera? Completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que, en esa vida nueva que ahora tienen, usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tu cuerpo, mi hermano, es un instrumento ¿para qué? Para dar gloria a Dios. Porque si tu cuerpo, tus miembros, los usas para cosas que no dan gloria a Dios, mi hermano, entonces no te estás santificando. Te estás llenando de inmundicia. No te estás purificando, te estás ensuciando. Más adelante, el verso 19, yo lo voy a leer en el mensaje de Dios para mí, se llama esta versión. Dice: les estoy hablando con un lenguaje corriente en atención a la debilidad de su condición humana. Ciertamente nuestra condición humana débil sigue ahí. Así pues, lo mismo que en otro tiempo se hicieron esclavos del vicio y la maldad, enfangándose en el mal, es decir, revolcándose en el mal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Así como utilizaste tus miembros cuando no conocías al Señor, haciendo lo que te agradaba a ti y a tu carne. Bueno, ahora dice: háganse esclavos del bien, consagrándose a Dios. Es decir, dedicándose exclusivamente ¿a quién? A Dios. Conságrate exclusivamente a Él. Incluso ese principio de consagración, mi hermano, ¿sabes con qué aplica o con qué lo hacemos también aquí en este lugar? Con todas las cosas que están aquí en la iglesia. El teclado, los micrófonos, las bocinas, la guitarra. Todo lo que hay aquí, mi hermano, las sillas. ¿Qué se ha hecho? Se ha consagrado para el Señor. Para usarlo para su servicio, para el servicio de su iglesia. El proceso de santificación, mi hermano, inicia en esta vida. No pienses que la santificación va a iniciar hasta que estemos con el Señor. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero este proceso que inició en nuestra vida o en esta vida se irá perfeccionando y viendo terminado y concluido hasta el día en que seamos llevados a la presencia de Dios. Porque ciertamente nuestra antigua naturaleza ahí está presente. Todavía te enojas, ¿verdad? Todavía de repente como que gruñes como el perrito. Y hasta te dan ganas de ladrar, ¿verdad?
y morder al vecino. Bueno, no lo muerdas, por favor. Airaos, pero no muerdan, dice la palabra. Nuestra naturaleza sigue presente, la antigua. Y nuestro trabajo, mi hermano, volvemos al punto, tenemos deberes como cristianos. Nuestro trabajo como cristianos es esforzarnos, di conmigo, esforzarnos. Les falta esforzarse. Otra vez, esforzarnos, di conmigo. Ahora sí se esforzaron, mira. Bueno, así como te esforzaste ahorita un poquito más, échale más galleta. Esfuérzate por manifestar una mayor santificación, pero delante del Señor, mi hermano. No delante de la iglesia, no delante del pastor, no delante de un líder, no delante de nadie más. Delante del Señor. Porque pudieras tú andar hasta con tu abuelita ahí de palito de madera y de papel y ay, mira, soy bien santo y mírenme, yo no le hago mal a nadie. ¿Tú crees que a eso nos llamó el Señor? No, ¿verdad? No nos llamó a vociferar quiénes somos o qué hacemos, no, nos llamó a hablar de Él, pero a través de nuestra vida. Y si tú te esfuerzas y trabajas porque entiendes tu deber como cristiano en manifestar una mayor santificación delante del Señor, bueno, es una evidencia clara de que tú has sido justificado. Es decir, que tú has entendido el perdón de Dios por tus pecados en la cruz. Y lo evidencias a través de una vida santa, una vida alejada y guardada del mal. Romanos 6:22, vamos ahí más adelante. Dice la Escritura: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Y como fin, ¿cuál es el fin? De que hayamos sido justificados, que estemos santificándonos día con día. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Por qué? Porque para llegar a la vida eterna se necesita santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Te fijas cómo toda la palabra se confirma a sí misma y nunca se contrapone? Porque, mi hermano, la palabra de Dios es perfecta, es santa. Y donde tú leas, siempre vas a encontrar un llamado de Dios a la santidad. Mi hermano, sin santidad no te sirve de nada amar. Sin santidad no te sirve de nada tampoco mostrar actos de bondad a los demás. Porque dice la palabra de Dios que serás como un metal que resuena. Es decir, hueco, sin propósito. Para tú manifestar el amor de Dios verdaderamente necesitas santidad. Y es un pasaje el que voy a mencionar a continuación, no lo busques, un pasaje que ya conocemos todos, Filipenses 1:6. Dice que el apóstol Pablo estaba seguro de que Dios, quien había comenzado la buena obra en la iglesia de los filipenses, en ellos, y ahora lo aplicamos a nuestras vidas, Dios que comenzó la buena obra de santificación en nosotros, dice que la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. ¿Cómo va a quedar la obra de santificación en tu vida, mi hermano? Completamente terminada. Dios no te va a dejar a medias. ¿Sí estás seguro de eso o no? Pero trabaja, esfuérzate, mi hermano, para que Dios pueda producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, que es desear la santificación. La santidad a la que tú y yo estamos llamados es una santidad integral. ¿Sí saben a lo que me refiero cuando digo integral? No me refiero al pan, para que no me malentienda. Me refiero a que debe de expandirse o debe trastocar todas las áreas de tu vida. Debe evidenciarse en todas las áreas de tu vida, siendo esta, la santidad, una condición interna en el corazón que se manifiesta de manera externa a través de toda tu manera de vivir, de todo lo que haces. El trato con tu esposa, varón,
el trato con tu esposo o mujer, con tus padres, los que son hijos, con sus hermanos, con tus amigos, con sus compañeros de trabajo. Ahí se va a ver si realmente estamos luchando y esforzándonos por vivir en santidad. Pero para poder nosotros estar en esa constante búsqueda de una mayor santificación, mi hermano, no basta con solamente anhelarlo. Yo pregunto, decir, ay Señor, anhelo más o ver una mayor santidad en mi vida, ¿es bueno pedirlo? Sí, amén. Pero ¿será suficiente con decir, ah Señor, yo quiero ser más santo, santifícame más, Señor, límpiame más, Señor? Pero solamente se quedan en palabras. ¿Y qué dice el dicho, el Proverbio 3000? ¿Las palabras qué? Se las lleva el viento. No basta con anhelarlo, lo puedes querer y es algo bueno, pero el quererlo tal vez no te lleve a estar dispuesto, o más bien, el quererlo únicamente no te va a llevar a querer estar dispuesto a pagar el precio por ser cada vez más santo. ¿Y qué pasa muchas veces? Como cristianos nos conformamos a un cierto nivel de santidad. Pero aquí entra un punto importante. El pensar que la santidad se puede medir por las cosas que hacemos o los esfuerzos que como cristianos hacemos es un error. Soy más santo porque ya oré. Soy más santo porque ya leí 5 capítulos de la Biblia y un salmo, dice. ¿Tú puedes medir tu santidad? Decir, no, mira, mi barrita de santidad, híjole, está en óptimas condiciones. Vente, Satanás. No, mi hermano, cuidado con hacer eso. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos así de manera literal, ¿verdad? Yo las puedo todas, vénganse las tentaciones, las pruebas. No, lo hacemos de manera inconsciente, relajándonos y pensando, no pasa nada. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Ciertamente sí, renunciaste a 2 o a 3 cosas que sabes que te alejan de Dios. La mentira, el engaño, el robo, la traición. Pero un chismecito no le cae nada mal a nadie. Una murmuracioncita. ¿Qué dice Proverbios? ¿Cómo es el chisme al inicio, al paladar? Es sabroso, es suave. Ay, mira, no, cuéntame más para orar, hermano. Pero dice que cuando lo pasas, se vuelve amargo. Es decir, no trae nada bueno el chisme, mi hermano. Entonces, con detallitos, son pequeñas cosas, como esa pequeña levadura que puede echar a perder tu santidad. Así una pequeña locura, dice la palabra, ¿verdad? Puede echar a perder todo. Porque, mi hermano, hayas cumplido todos los mandamientos, pero hayas fallado en uno. ¿Qué dice la Escritura? Te haces acreedor a todos. Porque no es por los muchos mandamientos que cumplas, sino es por la actitud y condición de tu corazón en buscar agradar más a Dios, lo cual no se puede medir. ¿O cómo mides que agradas a Dios o no agradas a Dios? Eso te lo dice tu corazón. Porque dice la Escritura también que si tu corazón no te reprende, tienes paz para con Dios. Es decir, es como decirte el Señor, vas bien, hijo, vas bien, hija mía. Sigue así, permanece así. ¿La que haremos? Tal vez. Pero mi hermano, aunque estemos derribados, dice el apóstol Pablo, pero no destruidos. Porque es necesario llevar la muerte de Cristo en nosotros para que a través de los sufrimientos, de los padecimientos, como lo vemos en toda la Escritura, se pueda perfeccionar en ti y en mí el carácter de Dios, el cual tiene que verse cada vez más. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo de la Biblia. Fíjate cómo casi concluye este libro que habla de la revelación de Jesucristo en toda su gloria y esplendor, el cual
Veremos cuando llegue su momento de ser revelado. Pero mientras, mi hermano, la Biblia, la palabra nos dice, Apocalipsis 22, versículo, vamos a leer desde el 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto, ¿hay injusticia en el mundo? ¿Veremos injusticia en nuestras próximas elecciones? No sabemos. No sabemos. ¿Quién quita y pone reyes? Que el hombre haga sus malos manejos ya es otra cosa, ¿verdad? Pero a fin de cuentas no se sale nada del control de Dios. Así que tú vota por el que creas que es el mejor o el más acorde ahora sí que a los principios, ¿verdad? De sabiduría de la palabra, y ora por él o por ella. No sabemos, ¿verdad? Ya me aventé un comercial. Pero bueno, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, ¿eso quieres para tu vida? Adelante. Dios ya te dio muchas alertas, muchas advertencias. ¿No quieres hacerles caso? Sigue en eso. Fíjate lo que dice. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y por último, y el que es santo. Ya espero que la palabra santo, cuando la leas en la Biblia, tengas todo el respaldo de lo que ya vimos en la enseñanza. Consagración, dedicación, una vida pura, una vida sin mancha, una vida en esfuerzo constante por agradar a Dios. El que es santo, el que se esfuerza por agradar a Dios, ¿qué dice? No, ya párale ahí, ya fue mucho. Ya rebasaste el nivel promedio, mi hermano. Ya, ahí estás bien. No pasa nada, mira. ¿Tú cumples con tus devociones cristianas? ¿Tú vas a la iglesia, mi hermano? Y si no vas a la reunión, ¿te conectas? No, dice, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese, ¿cuándo? Todavía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra en su traducción original habla de santifíquese aún más. ¿Cuánto? Aún más. Ay, pero es que ya no puedo. Esfuérzate. Si puedes, aún más. Añade más santidad a tu vida. Ay, es que no sé cómo. Bueno, ya vimos una gran parte de cómo añadir santidad a nuestra vida. El deseo inicia en el corazón, pero se tiene que evidenciar a través de tus actos, de cómo vives, de cómo te comportas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Ahí se va a ver realmente, ahí Dios va a ver dónde está tu deseo. Si en santificarte más, todavía, aún más, o en, ay, yo ya me cansé, ya Señor, ven por favor, ya. Recordemos la parábola, mis hermanos. Bienaventurado aquel hombre que cuando viniere su Señor lo haya haciendo, ¿qué? Así dice la Escritura. Es decir, trabajando. Eso quiere encontrarnos haciendo el Señor, mi hermano. No como las vírgenes insensatas que estaban sin aceite y sin sus lámparas encendidas. Si tú quieres tener tu aceite y tu lámpara encendida, ¿qué tienes que hacer? Pues esforzarte por ir por el aceite. ¿Y de qué manera vas a tener aceite? Bueno, Éxodo 29, 42. Éxodo 29, 42. Ya estoy por terminar, mi hermano. Es un pasaje, todo el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que es la repetición de la ley, nos habla de lo que producía la presencia de Dios en los hombres. Y no solo en los hombres, en las cosas. ¿Ya lo tienes? Éxodo 29. Dice así: esto será el holocausto continuo por sus generaciones. Acababan de erigir el tabernáculo. Y dice: a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles ahí.
¿Dónde iba a hablar Dios? En el tabernáculo. ¿Qué representaba el tabernáculo? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Dice el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar, ¿me acompañas a leerlo? Será santificado con mi gloria. ¿Qué iba a santificar el lugar? La gloria de Dios. La gloria de Dios iba a santificar ese lugar. ¿Quién hizo el tabernáculo? El pueblo de Israel. Dice que Dios adiestró a muchos con talentos para las telas, las artesanías, el oro, tantas cosas que se necesitaban. Yo me imaginaba ahí a los primeros ingenieros de todas las cosas que hoy tenemos en día, de todos los avances. Ahí nacieron muchos de ellos. Entonces, esos hombres eran inmundos en sus manos. Pero ¿qué logró cambiar la condición de esas cosas que el hombre creó? La gloria de Dios. La presencia de Dios, mi hermano, es la que te va a santificar. Dice el versículo 45. Perdón, no, ya me perdí. Me quedé en el 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Qué era el tabernáculo de reunión y el altar? Pues todo lo físico. ¿Sí están bien ahí en Éxodo 29, 44? ¿Sí? Dice, santificaré a sí mismo, ¿a quién más? A Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tú y yo ahora somos ¿qué? Sacerdotes delante del Señor. Es decir, que podemos entrar a su presencia con libertad. Y dice el verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Mi hermano, si tú quieres participar y esforzarte por aumentar esa santidad o esa evidencia, esa vestidura de santidad en tu vida, mi hermano, ¿qué tienes que hacer? Entrar a la presencia de Dios. Buscar a Dios en oración, alabanza, adoración, ruego, súplica, humillación, rendición de tu corazón. Esa es la única manera, mi hermano, con la que vas a comenzar a ser santificado. Porque, mi hermano, no hay otra manera que tú puedas esperar aumentar santidad en tu vida si no es a través de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en tu vida. ¿Y por qué más somos santificados? Bueno, la Escritura nos habla claramente. Juan 17, la oración de Jesús que ya cité en momentos anteriores, y Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres limpiar tu camino, mi hermano? Dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el hombre, la mujer, el joven su camino? Con guardar tu palabra, con estar atento a la verdad de la palabra de Dios. Y más atrás, ahí en Juan 16:13, la Nueva Traducción Viviente nos dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿O qué está haciendo? ¿O qué hace? Él los guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la palabra y por lo tanto su palabra nos santifica. Y por último, mi hermano, termino con este pasaje, Romanos 12:1, pasaje conocido por todos. Y es un pasaje, mi hermano, que tenemos que tenerlo bien presente en nuestras vidas siempre. Si tú te quieres esforzar por santificarte aún más, por participar de la santidad de Dios y no inclinarte a la inmundicia, que muchas veces ahí están los deseos malos en tu corazón, a hablarle mal a alguien, a tener un mal concepto de alguien más cuando ni siquiera conoces tú a esa persona.
O a estar en tus emociones un día así y el otro día así. Es que nadie me quiere, no tengo amigos. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí. En mis 2 años. No se crean. En mis 2 años yo ni sabía de mí. Pero mi hermano, este pasaje tienes que tenerlo muy presente en tu corazón. Y dice Romanos 12, 1 y 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo van a proyectar para que lo leas también juntamente conmigo. Y dice así. Este versículo habla de lo que produce o lo que debe producir la santificación. Lo que debe producir estar en la presencia de Dios. Lo que debe producir estar atento a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué produce? Por lo tanto, amados hermanos, les habla a cristianos como tú y como yo. Les ruego que entreguen. Esa palabra aquí puedes traducirla a que consagres, a que entregues su cuerpo, entreguen su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque sí. No, mi hermano, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué ha hecho el Señor a favor de ti? Uy, hermano, como decimos, ni sabes. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Simplemente morir en la cruz, dar su vida y derramar hasta su última gota de sangre. Todo lo demás ya es historia, ¿no? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Si tú siempre, mi hermano, tienes en cuenta en tu mente, en tu corazón, todo lo que Dios ya hizo por ti, créeme que vas a procurar obedecerle, vas a procurar guardar tu corazón. Dice, que sea un sacrificio vivo y santo. Fíjate qué curiosidad. Un sacrificio, el cual ya dijimos que no tiene que ser de derramamiento de sangre, sino vivo, consciente de lo que haces. ¿Y qué más? Y santo, apartado del mal, pero dedicado a vivir para Dios. Es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Porque mi hermano, vuelvo al punto que les decía hace unos momentos. La Biblia se confirma una y otra vez a sí misma. ¿Se fijan cómo el vivir una vida de sacrificio vivo, constante, con entendimiento, con conciencia de lo que estamos haciendo para Dios, guardándonos de todo mal, nos va a llevar a adorarlo de una manera correcta? Y esa es la manera en la que vamos a entrar a su presencia y vamos a poder participar aún más de su santidad. ¿Se fijan cómo todo tiene su hilación? No puedes decir, no, es que yo me meto a adorar al Señor y salgo y sigo igual. No, entonces no estás haciendo un sacrificio vivo y santo. Por lo tanto, tu adoración, mi hermano, tal vez no suba del techo. Hay que examinar nuestras vidas también. Sigue diciendo el verso 2. Y eso es algo, mi hermano, que nos tiene que producir meditar en la palabra de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten, no las igualen, no quieran hacer lo mismo que los del mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dejen, dispónganse que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, es decir, hasta este punto, hasta que tú te dejes moldear por el Señor y te dejes renovar por Él, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahora yo entiendo con el pasar de los años, porque muchos hoy en día que se llaman y se dicen cristianos, dicen después de 15, 20, 30 años, es que no conozco la voluntad de Dios para mi vida. Es un claro ejemplo de que su vida no está siendo transformada ni renovada, ni mucho menos está siendo un sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. Por lo tanto, si tu vida es un sacrificio vivo, santo, delante de Dios, mi hermano, claramente vas a entender en algún punto de tu vida la voluntad de Dios para ti.
¿Cómo es la voluntad de Dios para ti y para mí? Buena, agradable y perfecta. Pero necesitamos someternos a Él para entenderlo. Porque muchas veces pensamos que la enfermedad no es agradable, ni es buena, ni es perfecta, ¿verdad? Pero ¿por qué no pensamos que es el medio que Dios quiere usar para santificarte? Porque ¿dónde se purifica el oro? En el fuego, en el crisol. Por lo tanto, si tú te quieres purificar, el apóstol Pedro usa la analogía del oro que se purifica en el fuego, y así nosotros, o nuestra fe mucho más preciosa que el oro, se purifica ¿con qué? Con fuego, con aflicción, mi hermano. Pero es necesario. Pero necesitamos vivir una vida en sacrificio vivo y santo para entender que es bueno, agradable y perfecto. Si no, vamos a quejarnos todo el tiempo y no vamos a avanzar en la santidad. Nos vamos a quedar postrados en el camino. Y bueno, mi hermano, hay mucho más que puedo extenderme, pero ya no quiero extenderme. Luego me apedrean, ¿no? Luego ya no me dejan predicar. No, no se crean, tampoco. Tenemos que trabajar, mi hermano. Yo aquí enlisté 5 cosas, solamente las voy a mencionar. No voy a abundar más en ello. Como hombres, como seres humanos, tenemos que trabajar en 5 cosas en perfeccionar la santidad de nuestra vida. Santidad en nuestros pensamientos, santidad en nuestros ojos, santidad en nuestros labios, santidad en nuestros oídos y santidad en nuestros pasos y en lo que palpamos con nuestras manos. En todo eso tenemos que aumentar y esforzarnos por ser más santos. Porque mi hermano, si le das rienda suelta a malos pensamientos, créeme que todos tus demás sentidos no van a saber qué hacer. Pero si tu corazón y tus pensamientos, dice la palabra de Dios, que son afirmados por medio de la palabra, bueno, todos tus demás sentidos van a estar alineados con la palabra de Dios. Y si estás alineado con la palabra de Dios, estarás alineado con la voluntad de Dios para tu vida, la cual es santificación. La santidad en nosotros es un fruto hermoso, mi hermano. Es un fruto hermoso delante del Señor. Y es un fruto de gran valor. Por lo tanto, procura aumentar la santidad, la cual se perfecciona en el temor de Dios en el corazón. Y eso nos va a llevar tal vez a otro tema después, no sé, a la sabiduría que da el temor de Dios. Hermano, pues te invito a que te pongas de pie. Hemos terminado esta enseñanza. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad, mi hermano, fruto interno que se come después o se come exteriormente. La santidad que tú trabajes en la intimidad con Dios se va a ver en tus actos, en todo lo que hagas, tanto para Dios como para las cosas de este mundo, las cosas naturales. Ahí va a ser perfeccionada la santidad de Dios en tu vida. Y si es tu deseo, mi hermano, decirle al Señor, Señor, yo te pido que perfecciones esa santidad en mi corazón, yo te pido que levantes tus manos, cierres tus ojos y que digamos todos juntos al Señor en una oración, en un ruego. Padre amado, te rogamos que limpies nuestro corazón. Ciertamente hemos vivido con cosas que nos manchan y que nos hacen estar sucios delante de ti. No quiero, Señor, vivir así. Ciertamente seguimos en este mundo donde nos ensuciamos. Tú mismo, Jesús, le dijiste a tus discípulos que no era necesario lavarlos todos, la cabeza, los brazos, el cuerpo, sino solamente los pies. Dejarnos moldear por ti. Porque tú quieres perfeccionar ese fruto en mí.
Tú quieres hacerlo madurar, Señor, porque es parte de esa obra buena, esa obra excelente que tú comenzaste en mí y que en su momento, en su día, la vas a terminar. Porque yo quiero verte, Señor, cara a cara. Yo quiero verte a ti, Señor, pero para eso necesito seguir la santidad. Para poder ver tu rostro, Señor, y poder decirte: Señor, aquí está mi vida. Cumplí la carrera que tenía por delante, puestos mis ojos en ti, esforzándome cada día, Señor, corriendo con paciencia, con perseverancia en esta carrera de santificación. Ayúdame, Señor, a apartarme de todo mal y a renovar y transformar mi pensamiento, mi entendimiento por medio de tu palabra y por medio de la comunión contigo. Porque es tu gloria la que transforma, Señor. Así la gloria que Moisés experimentó, que su rostro resplandecía después de haber estado 40 días y 40 noches contigo. Así también, Señor, que cuando busquemos tu presencia salgamos transformados y que lo puedan notar aquellos que viven cerca de nosotros, para que podamos animarnos unos a otros a buscarte más, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y sigue perfeccionando tu obra en mi corazón. Quiero ser más santo. El que sea santo, santifíquese todavía. El que sea justo todavía. Permanezcamos buscando al Señor, mis hermanos. Gracias, amado Jesús. Queremos vivir para ti, por ti, porque algún día te veremos cara a cara. Te damos gracias, amado Jesús, y todo esto lo pedimos en tu nombre, que es santo, que es poder para salvar y para restaurar. Te damos gracias, amado Dios. Y la iglesia dice: amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, pues un llamado más que el Señor nos hace a la santificación. Esfuércense, trabajen y sigan lo que la palabra de Dios nos llama. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que pasen buena noche.